Bienvenidos a nuestro programa Guía Espiritual. Hola, nos da mucho gusto que se encuentre aquí con nosotros. Recuerde que por el oír invocamos la fe a nuestra vida. Bien, para empezar, abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. Dice: El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se le pide que por favor guarde silencio y que ponga mucha atención. Comenzamos, Señor, en el silencio de este día que nace. Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maldición, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Señor Dios Padre Espíritu, te pedimos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús, que esta predicación se quede en cada corazón de cada persona que se encuentre en estos momentos por medio de cualquier plataforma escuchando. Señor Dios Padre Espíritu, te pido humildemente por tu pueblo de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdalos, Padre Eterno, que tu poder se glorifique en cada uno de los corazones que sean dignos de tu voluntad. Una de tantas preguntas que me han hecho ¿es pecado decir malas palabras? Bueno, responderemos utilizando la lógica. ¿Usted cree que a nuestro Señor Salvador Jesucristo le gustaría escuchar de la boca de uno de sus discípulos tales cosas? La respuesta es no. Ahora tú que me estás escuchando, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo diría alguna grosería o palabra obscena y vulgar? Para responder a esta pregunta, lo invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12 del versículo 34 al 35 y dice: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora bien, usted tal vez se estará preguntando qué puede hacer para dejar todo lo mencionado. Nuevamente lo invito a leer su Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 del versículo 8 al 18. Y dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En muchas ocasiones he visto y he escuchado que muchas de las personas no entienden el Evangelio. Y confiesan con su perversa boca hipócritamente que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Y como estas personas carecen de sinceridad, ellos se vuelven esclavos de la concupiscencia. Y como estas personas no han permanecido en la verdad, el padre de la mentira los reclama, pero no porque a éste le interese, sino más bien para robarles la paz, la armonía, sobre todo para destruir su fe. Y estas personas no solamente engañan al prójimo, sino que más bien se engañan a sí mismos. Y ellos, sin darse cuenta, se encuentran en situaciones tales como son las arenas movedizas. Y de ahí no podrán salir hasta que haya un arrepentimiento en ellos, pero no solamente de la boca hacia afuera, sino más bien con el corazón. porque con su lengua dicen que sí, pero en su corazón no creen. Y por eso es que estas personas, a la hora de la prueba, le fallan a nuestro Dios Padre Espíritu, porque con sus acciones llenas de malicia contra el prójimo hicieron que su apego a la mentira fuera cada día más grande. y por sus pasiones desordenadas es que a estas personas se les olvida lo que nos dice. En el libro de Marcos capítulo 4 del versículo 22 al 25,
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por esta razón nunca debemos de menospreciar a nadie, pues entonces, ¿Por qué? Le pedimos a nuestro Dios Padre, que es un Padre amoroso, misericordioso, bondadoso y nos ha demostrado con hechos cuánto nos ha amado y nos ama. la respuesta sería, pues somos nosotros, quien es. Necesitamos de Él, pues Él es nuestro Creador. Así es, Él no necesita ni de usted ni de mí. Pero como os he dicho, es un Padre que ha existido desde el principio y nos ha amado demostrándonos con hechos. Lo invito a ver y a leer el amor que Dios nos dejó a usted y a todo aquel que quiera ser salvo. Pero no solo de la boca hacia afuera, sino más bien con el corazón, la mente y el alma, y con todas sus fuerzas. Por medio de lo que ya está escrito conoceremos lo que el adversario ha tratado de confundirnos con los apegos y la concupiscencia de este mundo para arrastrarnos junto con él y sus demonios al fuego eterno. Lo invito a abrir su Biblia y leer conmigo el libro de San Juan capítulo 3 del versículo 16 al 21 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora bien, si usted se considera hijo de Dios y lo declara con su lengua. Entonces, pues si una persona necesita ayuda de usted, ¿qué es lo que a usted le impide para ayudar a tal persona? Pues así como vuestro Padre Dios Espíritu, os da a vosotros en abundancia todo. Así vosotros, cuando una persona necesita en verdad ayuda, debéis ayudarle sin esperar nada a cambio. Quizás se preguntará por qué digo esto. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas capítulo 12 del versículo 4 al 10. Y nos dice lo siguiente: A quien se debe temer, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No es que vosotros tienen que ayudar al prójimo obligatoriamente por tenerle temor a Dios. Es porque así como vuestro Padre Dios os ayuda a vosotros en abundancia con mucho amor, así vosotros deberíais por amor ayudar a la persona que en verdad lo necesite. De no ser así, dice el soberbio en su corazón: Él no necesita nada, ya que él no tiene las responsabilidades que tengo yo. ¿Qué puede necesitar si él no tiene las necesidades que tengo yo? Pues a este tipo de personas soberbias se dejan llevar por su egoísmo y no piensan de que Dios no hace excepción de personas, que todos necesitamos de nuestro Dios Padre Espíritu, tanto el pobre así. Mismo también un día el rico necesitó, y en su pasado siendo pobre Dios lo bendició, y a pesar de lo que es hoy, siempre necesitará como todos de nuestro Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Lo invito a leer la carta de Santiago en su Biblia capítulo 2 del versículo 18 al 20. Dice: Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si todos nosotros somos creación, hechos a la imagen de Dios, somos todos, entonces pues, ¿con qué cara usted dice, yo creo en Dios, y luego menosprecia al pobre o a su prójimo? ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo es posible que con su soberbia queriendo engañar a los demás, usted lo único que consigue es engañarse a sí mismo? Pues usted dice y lo declara: yo soy hijo de Dios, pero bien que le da su espalda al pobre cuando éste viene con su necesidad ante usted en busca de su ayuda, y usted lo único que hace es cerrarle las puertas, pero luego después llega alguien más que en verdad no necesita tanta ayuda como lo necesitaba el pobre, y usted a este sí le abre sus puertas porque usted bien sabe que puede obtener beneficios algún día de esta otra persona. ¿Acaso estas obras no se les llama a hacer ¿Excepción de personas? ¿Acaso usted no sabe que cuando usted le falta el respeto o menosprecia o desprecia o no ayuda a su prójimo, también se lo está haciendo al Padre Dios Espíritu, pues todos nosotros somos hechos a su imagen? Bien, lo invito a abrir su Biblia en la carta de Santiago capítulo 2 del versículo 1 al 9, y dice: Amonestación contra la perseabilidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estad tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley, como transgresores. Ahora bien, ¿cómo es posible que usted le da la espalda a aquel que Dios ha elegido para que sea rico en fe y heredero del reino que Dios le ha prometido a este pobre ser humano? ¿Cómo es posible que usted dice: Yo soy hija de Dios, y luego confiesa cuando le preguntan si usted cree o ama a Dios, y usted confiesa que sí con su boca? Pero cuando el ser humano pobre, sencillo y humilde viene a usted en busca de su ayuda, usted le cierra las puertas y sin pensarlo le dice que no? ¿Al mismo pobre, sencillo y humilde que Dios eligió para ser rico en fe se imagina? ¿Y qué os dice Dios a vosotros? amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque si usted tiene 2 hijos, uno pobre y otro rico, y usted se da cuenta que su hijo pobre necesitaba ayuda y él fue a buscar a personas cercanas a usted tales como lo son hermana o hermano de usted, es decir, a sus tíos o probablemente a su mejor amigo o a su mejor amiga de usted. O quizás su hijo pobre fue a buscar a su hermano el rico. Y usted se da cuenta que de todas estas personas ninguno de ellos tuvo voluntad, ninguno de ellos tuvo misericordia, ni mucho menos amor con o hacia su hijo. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad que usted no se sentiría feliz con aquellas personas que usted esperaba que nunca menospreciaran a un hijo de usted? Ahora imagínese la tristeza que siente usted siendo terrenal por cómo han sido injustos con su hijo, que pudiendo no tuvieron voluntad de ayudarlo, y compare la tristeza que siente vuestro Dios Padre Espíritu en su corazón cuando vosotros pudiendo no tenéis voluntad para ayudar a uno de sus hijos. Siendo nuestro Dios Padre Espíritu quien os da a vosotros en abundancia absolutamente todo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios, y os parece poco lo que recibís de Él? por favor ponga mucha atención y escuche con cuidado. Lo invito a abrir su Biblia en el libro de Judas capítulo 1 del versículo 9 al 16. Dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que, queridos oyentes de nuestro programa, usted que nos está escuchando por medio de cualquier plataforma, siéntase bendecido por nuestro Dios Padre Espíritu, porque es su voluntad de Él que usted no sea esclavo de nadie. Así que desde hoy enfóquese en las cosas de arriba, no en las de abajo. Pues lejos de Dios Padre Espíritu no existe nada bueno. Porque está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Pues es el mismo que murió por usted y por mí para salvación, no para condenación. Es nuestro Salvador Jesucristo, Hijo del Dios Padre Espíritu. Él es nuestro camino hacia la vida eterna. En Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 17. Dice: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora entiende usted que si usted le hace un bien a su prójimo o al pobre, también a Dios se lo hace. Pero asimismo también si menosprecia o no respeta o no le hace un bien a su prójimo o al pobre, simplemente recibiremos lo que sembramos. Quizás se pregunta por qué, pues es vuestra cosecha. Recuerde lo que os he dicho anterior. Vuestros pecados siempre os perseguirán a vosotros, para que vosotros no tengan paz en su día diario. Y estos os atormentarán a vosotros, haciéndoles ver en sus mentes cosas perversas, cosas que solamente os hará daño a usted como ser humano. Quizás usted se pregunta, ¿por qué? Porque usted fue el avisado que Dios eligió para salvación. Y a este punto de la vida es en donde el ser humano tiene que elegir si es hijo de Dios Padre Espíritu o simplemente es hijo de Satanás. Porque aquí se cumple lo que está escrito: por sus frutos los conoceréis. Es decir, o te alejas del mal, porque Dios por misericordia os ha avisado. Es sencillo. Si te alejas del mal, estás firmando el contrato de salvación por misericordia de Dios Padre Espíritu, y tú serás defendido por el que dio su vida por vosotros en la cruz, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él abogará por vosotros delante de todos los ángeles de Dios Padre Espíritu. Y si no acepta el contrato de salvación, recuerde una vez más cuántas veces Dios Padre Espíritu os ha querido salvar a vosotros. Y usted prefirió ser rebelde, cayendo como presa fácil ante el que rechina sus dientes, que anda en el mundo viendo a quién devorar. Nunca ha sido ni tampoco es ni será amigo de nadie, ni mucho menos del ser humano. Pues vanidad de vanidades, lo único que quiere es arrastrar a todo aquel ser humano que se crea malo junto a él, pero obviamente no es para hacerle una fiesta, sino más bien para destruirlo a él y a su descendencia completa. El ser humano que no se aparta del mal ni quiso aceptar el contrato de salvación, automáticamente Satanás lo reclamará para matarlo, porque no existe nadie más vanidoso que el mismo Satanás. Pues si éste le declaró la guerra por sus frutos y malas acciones llenas de envidia, maldad y vanidad a Dios Padre Espíritu, ¿qué os hace pensar a vosotros que Satanás se someterá a vuestros caprichos tan impuros y tan abominables si él mismo quiere ser el centro de atención? Pues qué destino tan triste y tan cruel le espera a todo aquel ser humano que dice con su lengua tenerle temor a Dios, pero con sus hechos y actos llenos de maldad y hipocresía demuestran lo contrario. Y hoy siéntase bendecido, porque Dios Padre Espíritu os mandó a vosotros un mensaje de salvación y no de condenación. Y este es el mensaje. Abra por favor su Biblia en la carta de Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice: Acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se sentiría usted si un hijo no se le acerca a usted? Y si hay tanta maldad en el mundo, ¿cómo pues usted protegería a su hijo, estando lejos de usted? Si su hijo la ha escuchado a usted pero no aceptó en su corazón su consejo, y su hijo, en vez de buscar su consejo, siendo necio, pensando que todo lo sabe y puede vanidosamente por su rebeldía y por no haber aceptado su consejo, a este necio sus pecados lo perseguirán, y si no se arrepiente, también Satanás lo reclamará para destruirlo y matarlo. Así que no sea usted como su hijo rebelde. Arrodíese ante su Creador y Padre Celestial Dios Espíritu, pídale perdón en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, y dele gracias en todo momento por la misericordia y el amor que Él tiene para con nosotros. Porque todo aquel ser humano que traiciona a Dios y que no le tiene lealtad, ni mucho menos le es fiel. Asimismo Satanás, en quien los necios confían y buscan disque ayuda.
acercándose a los hijos del padre de la mentira. Así pues serán traicionados por los hijos del padre de la mentira, que es Satanás, y este mismo se encargará de destruir todo lo que el necio ama. Y así presentará ante Dios la acusación el por qué lo destruyó y mató. Y los dos serán condenados por el único juez que ha existido, Dios Padre Espíritu. Al necio porque rechazó a su abogado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y al ladrón y asesino por desobedecer a su Creador, Dios Padre Espíritu, pues está escrito: no matarás. Abra su corazón y permita que Él more en usted. Considérese demasiado bueno para hacer el mal. Ayude y respete a su prójimo, como también nuestro Padre Dios Espíritu lo hace con cada uno de vosotros. Porque usted no sabe si algún día usted necesitará de quien usted está menospreciando o despreciando, pues nunca en la vida juzgue al libro por su título. Al contrario, sea humilde y manso de corazón como lo es nuestro Dios Padre Espíritu, al igual que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque siempre recuerde que lo que uno siembra, más temprano que tarde recibiremos la cosecha de lo que un día sembramos en la vida de cada ser humano, y si lo que sembramos fue amor, respeto, ayuda a nuestro prójimo, recibiremos bendición de Dios como cosecha. Pero si un día en la vida de nuestro pasado sembramos calumnias, desprecio, menosprecio, malicia, malas palabras, maldad en la vida de cualquier ser humano como consecuencias, vuestros pecados siempre os perseguirán a vosotros, y serán ellos mismos quien os acuse a vosotros con Dios Padre Espíritu, y vuestros pecados junto a Satanás os reclamarán a vosotros para destruirlos, matarlos y arrastrarlos a vosotros junto a ellos a condenación por los siglos de los siglos, al fuego eterno, en donde serán lanzados el dragón, el anticristo y su falso profeta, junto a la serpiente antigua. Amén. Arrepiéntase hoy, no mañana. Y enfóquese en las cosas de arriba, porque si se enfoca en el mundo no tendrá paz, pues usted mismo por sus frutos y acciones se está condenando, declarándose enemigo de Dios. Pídale perdón a Dios Padre Espíritu, Hágalo hoy, no mañana. pues si lo deja para mañana, puede ser demasiado tarde. ¿Quién pues abogará por usted si no acepta a su abogado y Salvador Jesucristo? Amén. Queridos y estimados oyentes, queremos dar gracias por estar en sintonía con nosotros. Dele gracias en oración al Dios Padre, dueño y Señor de todo lo que existe y de lo que no existe, en el nombre de su Santo Hijo Cristo Jesús. Porque no existe alguien que no sea Jesucristo, que Dios Padre Espíritu haya elegido para salvación, no para condenación. Por lo tanto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dicho esto, se despide de vosotros humildemente su maestro espiritual, director general, el alto rango.